Bienvenidos amigos, estamos muy complacidos de tenerles en esta oportunidad. Tengo el gozo y el privilegio de interpretar la melodía titulada En la mansión de mi Señor. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor, ni que dañe el corazón. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor, ni que dañe el corazón. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión do Cristo está. Perfecta calma allí tendré y mi ser descansará. Perfecto amor encontraré en la mansión do Cristo está. Perfecta calma allí tendré y mi ser descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor, al Señor.
Amén, gloria a Dios. Gracias, Elkin Mosquera, por esa linda interpretación y realmente nos ayuda a entender el mensaje de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Usted está mirando la campaña evangelística El Espíritu en la vida familiar. Ya este es el quinto tema y seguimos escuchando un mensaje del trono de Dios en los labios del pastor Andrés Portes, el evangelista de esta serie. Me acompaña en esta ocasión el pastor Roger Álvarez, que es el director de Ministerios Hispanos de la Asociación Sureste de los Estados Unidos. ¿Cuál es el territorio que cubre la Asociación Sureste? El territorio que cubre es el sur de Georgia y todo el estado de la Florida. Excelente, gloria a Dios. Más o menos, ¿cuántos miembros tienen en esa zona? Aproximadamente tenemos unos 3.020 miembros de iglesia. ¿Y sigue creciendo? Bueno, estamos creciendo y esperamos que este próximo año podamos alcanzar quizás unos 3.300 miembros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda de Dios todo es posible. Así es. Pastor, queremos decirle a nuestros televidentes y a todos presentes que sigan enviando sus correos electrónicos. Hemos recibido correos electrónicos de diferentes lugares, saludos de diferentes países y muchos diciendo que están recibiendo bendición de los mensajes que están escuchando. Honduras, Guatemala, El Salvador, algunos de ellos, otros países también. Todavía no creo que he visto uno de México, así que vamos a darle un reto a los mexicanos que están mirando la campaña para que nos envíen un correo electrónico indicando que están recibiendo la señal y que la están siendo bendecidos por la programación. También hemos recibido de Colombia otros y uno de Argentina que también llegó, pero gracias a Dios estamos viendo evidencia de que el Espíritu Santo está obrando. Pastor, si nos dirige en oración, por favor, para que Dios bendiga esta campaña, vamos a invitar a todos presentes que se coloquen de pie, por favor. Muy bien, oremos. Bendito Señor que moras en los cielos, te damos muchísimas gracias por el don de la vida y porque en esta noche nos has traído acá para escuchar palabra de Jehová. Suplicamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se apodere del pastor Portes y también del corazón de todos aquellos oyentes a través del mundo que a través de las alas de 3ABN están conectados en esta noche. Bendícelos a ellos y llénalos también del Espíritu Santo. Bendice a la congregación presente en esta noche y permite que desde ya tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, pueden tomar asiento y queremos ahora dejar el resto del tiempo con el orador, el pastor Andrés Portes, quien ha estado orando y estudiando para que Dios, a través de él, presente el mensaje que tiene para nosotros. Y les invitamos a sacar sus Biblias y algo con qué escribir, porque como hemos visto en los otros días, el pastor Andrés Portes estudia y tiene información que es digna de seguir estudiando. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, el resto del tiempo es de usted. Gracias. Gracias, Dincy. Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3, es un pasaje muy interesante. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la nueva oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su santa palabra. Amén. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Padre amado, por su presencia bendita. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Dios querido, en esta hora rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que escuchemos las palabras de Jehová, no las palabras de un hombre. Que su Santo Espíritu pueda hablarnos a través del predicador. Que cada persona, amigo, amiga, hermano o hermana, en cualquier lugar del mundo y los aquí presentes, hoy puedan recibir el pan de vida, el pan vivo, su palabra santa. Amén. Querido Señor, en cualquier lugar de la tierra,
donde estén sintonizando este programa, si hay necesidades profundas, oh Dios, cualquiera sea, asístala y atiéndala, Señor, conforme a su amor, su gracia, su misericordia y su bondad. Amén. Diríjanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Muy bien. Hace algunos años trabajaba en el sur de Texas y en esa parte del país hay muchos mexicanos y a los mexicanos les gusta el chile, jalapeño, habanero, etc. Y me gusta cuando la predicación se pone un poco chilosa, se pone un poco caliente. Y creo que ya es tiempo de empezar a calentar el asunto, porque hemos estado bien suavecito, pero creo que ya es tiempo de empezar a calentar el ambiente. ¿No les parece? Esta noche Noé nos calentará el ambiente. Así que prepárense porque la cosa se va a poner caliente ya. Ya vinimos con la parte suave, que era la ensalada, ahora toca el plato fuerte y nos tomará mucho tiempo. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La pregunta, ¿con quién dice la Biblia que no contenderá el Espíritu de Dios para siempre? Dice, con el hombre. ¿Qué estaba pasando para que Jehová dijera esto? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuáles son los antecedentes de ese versículo número 3? Versículo 1 y 2. Mire lo que dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué dice ahora? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Hay muchos intérpretes que aplican esta frase, los hijos de Dios, para decir que eran ángeles. Pero vamos rapidito a atender ese caso para seguir con lo que estamos haciendo. En San Mateo capítulo 22, versículo 30, el Señor Jesús dice, y serán como los ángeles, que no se casan. De manera que Dios no está contendiendo con ángeles, está contendiendo con los hombres. Está hablándole a los hombres, no a los ángeles. Jesús dijo claramente que los ángeles no se casan. De modo que, ¿quiénes son estos hombres? ¿Por qué les llama a estos hombres hijos de Dios? ¿Y qué significa hijos de Dios? Veamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, el versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Mire lo que dice. Éxodo 4, 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es, ¿qué cosa? Mi hijo, mi primogénito. Dios le llama a Israel su hijo. De manera que los descendientes de Sed, fieles a Dios, los descendientes de Caín, ajenos de Dios, eran conocidos como, número 1, los primeros, los hijos de Dios, y los segundos, los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres. Y esto trajo un conflicto terrible. Hay otro pensamiento que me llena de gozo y me encanta, está en el libro de Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14, versículo 1 y 2. Estamos tratando de decir con esto que la expresión hijo de Dios no es nada del otro mundo. Dice el versículo 14, versículo 1 y versículo 2, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué estaba pasando? Viendo los hijos de Sed, que las hijas de Caín, me imagino, se vestían con poca ropa, viendo que eran hermosas, decidieron unirse con ellas. Y aquí hubo un conflicto. La mayoría de los cristianos saben que Dios prohíbe la unión entre fieles e infieles. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y aquí se cumple el asunto. Hay pasajes de la Biblia que son muy específicos donde Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y aquí se da el caso donde los hijos de Dios se unen con las hijas de Caín, con las hijas de los hombres.
Hay algunos pasajes que rapidito quisiera compartir con ustedes. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 3. Hoy tenemos serios y grandes problemas matrimoniales porque hay uniones que nunca debieron ser. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No una tus hijos con los cananeos, no una tus hijas con los cananeos. Yo no te envié a esta tierra a unirte con ellos. Por su maldad estoy destruyendo esta tierra. Por su maldad y apostasía y su paganismo los estoy arrasando. No te unas con ellos. En el libro de Josué, en el capítulo número 24, hay un pensamiento interesante, Josué 23, versículos 12 y 13. Recuerda que estamos poniendo la mesa y el asunto se va a complicar en un momento. Josué capítulo 23, versículo 12, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios con relación a estas uniones ilícitas, uniones que no tienen la bendición de Dios. Dice el versículo 12: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Cuál era el problema? Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Hay un pensamiento interesante en un libro que se llama Patriarcas y Profetas, donde dice que esta unión de los fieles con los infieles aceleró el problema del pecado entre los antediluvianos. Esta unión ilícita, esta unión que provoca la ira de Jehová, esta unión que no tiene el apoyo divino, provocó que el mal se difundiera más rápidamente. Y ya veremos detalles cuando hablemos de los días de Noé y de los días antes del diluvio que mencionó Jesús en Mateo 24, pero eso es un tema futuro. Sigamos con el problema que tenemos pendiente. Recuerde que la frase clave es: no contenderá mi espíritu. El verbo contender es fundamental para comprender lo que está pasando. Cuando comprendemos el aspecto forense, el aspecto legal del verbo contender, entonces tenemos una clara visión de lo que está pasando. La gran pregunta: ¿quién contiende con la gente? El pasaje dice el Espíritu, pero la pregunta correcta sería: ¿a través de quién contiende el Espíritu? Y la respuesta: a través de Noé y su familia. Vayamos al pasaje otra vez, Génesis 6:3, y comencemos a trabajar un poco con el chile, con el habanero, o si quieren con el jalapeño. Aquí comienza a doler. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿A partir de cuál frase viene esta declaración? En el versículo 2 de Génesis capítulo 3 aparece la frase: tomaron para sí mujeres. Después de la frase tomaron para sí mujeres, aparece la frase: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces un problema matrimonial, entonces un problema de relaciones, entonces un problema que tiene que ver con la familia. La familia había caído en bancarrota, la familia se alejó de Jehová, la familia se separó de los principios de Jehová, la familia comenzó a hacer lo que quería, y ahora Jehová dice: mi espíritu no contenderá con las familias antediluvianas para siempre. Sin embargo, Jehová extiende su misericordia. Sin embargo, Jehová abre una puerta de bendición. Sin embargo, Jehová no abandona a la familia. No solo le da un año, le da 120 años para que se arrepientan. 120 años de gracia, 120 años. Y no lo hace a través de palabra, lo hace a través de testimonio. Y no lo hace a través de cosas, lo hace a través de personas. Utiliza una familia
utiliza a personas de carne y hueso en medio de la vorágine del pecado, en medio de la situación naciente, en medio de todo lo que está pasando. Hay una familia de Jehová. Está Noé y su familia, están sus hijos y las esposas de sus hijos. Y anticipamos algo, adelantamos algo. ¿Cómo contiende Dios con la gente? A través de las familias fieles. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay algo hermoso detrás de todo esto. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Los antediluvianos fueron esclavos de sus pasiones. Los antediluvianos no hicieron caso a la voz del Espíritu. Los antediluvianos no quisieron aceptar el testimonio de la vida de Noé. Por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, mire cómo Pedro lo dice, cómo Pedro lo registra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Es interesante este pasaje. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Tuvo misericordia Dios? Tuvo misericordia. ¿Fue paciente Dios? Fue paciente. ¿Tenía Dios una familia que lo representaba? Tenía una familia que lo representaba. Interesante, llama la atención cuando el autor del libro de Hebreos dice claramente que esa familia condenó a los antediluvianos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Mire qué interesante es esto, qué hermoso es esto. Dice el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, subraye, no se veían. Hace algún tiempo estaba hablando de este pasaje y me gozaba con mis hijos. Y es que la tecnología, el conocimiento científico, los adelantos técnicos y tecnológicos de los antediluvianos jamás ha sido igualado en la tierra. Este tipo estará loco, diría usted. Jamás ha sido igualado en la tierra. Las condiciones climatológicas, las condiciones atmosféricas de la tierra eran increíbles. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero solo quiero anticipar esto. Imagine Noé predicando de un diluvio y nunca había caído un diluvio. ¿Sí o no? Ni siquiera había llovido. ¿Había llovido alguna vez? No, no se sabe ni lo que era la lluvia. Así que cuando los muchachos de ese tiempo iban a Google a preguntar qué cosa es diluvio, Google le decía, no sabemos. No hay ninguna información. Y este hombre predicando de un diluvio sin saber lo que es un diluvio, cosas que no se veían. ¿Creyó Noé a Dios? ¿Creyó o no creyó? ¿Creyó o no creyó? ¿Sí o no? ¿Conocía Noé a Dios? ¿Estaba Noé tratando su vida con Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. La mayoría de los cristianos hoy creen en Dios. Por eso su fe se va tan fácil. Pero cuando usted le cree a Dios, nada ni nadie lo mueve. Porque usted conoce la persona de Dios. Usted se relacionó con Él. Usted recibió su mensaje de la persona de Dios. Noé habló con Dios. Y si Dios le dice a Noé, va a llover de abajo para arriba, él dice, va a llover de abajo para arriba. ¿Qué cosa es lluvia? Yo no sé. ¿Qué es esto de diluvio? Tampoco sé, pero va a llover. A mí no me importa lo que sea. Yo solo sé que Jehová dijo, así es, y así es. ¿Se llama fe a eso? ¿Sí o no? Dice el versículo 7, pero la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que, ¿qué dice ahora? Su casa se salvase. ¿La casa de quién? ¿La casa de quién? Antes fue agua, ahora es fuego. Prepara tu casa. Prepara tu casa. Y no puede decir que no ha llovido fuego, Sodoma y Gomorra. Si el Señor Jesús se atrevió a decir
que será como en los días de Noé, entonces será como en los días de Noé. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Está tu casa preparada? Ahora no es asunto de lluvia, ahora es asunto de fuego. Noé creyó a Jehová, Noé conocía a Jehová, Noé se relacionaba con Jehová y preparó su casa. ¿Está tu casa lista para lo que viene? La razón de estas 2 semanas de predicación es que prepare tu vida y tu familia para la venida de Cristo Jesús. Sécase la hierba. ¿Y qué sigue diciendo? Marchítase la flor. Mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, ¿cómo? Permanece para siempre. Si dijo que viene, ¿viene o no viene? ¿Está listo para su venida? ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero me gusta que él dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no te llama para decirte, voy a tal hora. Puede venir Jesús cuando le dé la gana. Hay personas con cuadros y diagramas y quieren ubicar a Dios en el calendario que ellos tienen. Se equivocaron. Dios no sigue el calendario de nadie. Dios es soberano. Cuando Jesús vino, le dijeron los discípulos, Señor, los escribas y los fariseos dicen que Elías tiene que venir primero. Y Jesús se sonríe y le dice, pero si Elías ya vino, e hicieron con él lo que le dio la gana. Bueno, lo de la gana lo estoy diciendo yo. E hicieron con él como quisieron. Y se dieron cuenta que les estaba hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. Y Jesús mismo le dice, si ustedes quieren, él es el Elías que había de venir. Déjese de diagrama y de bobería. Arregle sus cosas hoy con Jehová. Tome sus hijos y su esposo y póngalo aquí con el Señor hoy. Como hizo Noé, prepare su casa hoy. Porque cuando el Señor venga, no te lo va a anunciar. Él vendrá y se acabó. Me gusta este versículo 7. Dice claro, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahora? Y por esa fe que hizo Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo te pregunto, ¿te gustaría tener tu casa preparada para que tu esposa y tus hijos estén seguros y asegurados para la salvación y la vida eterna? ¿Le gustaría a ustedes también? ¿A cuánto le gustaría? Imagine qué terrible será aquel día cuando en la familia algunos asciendan y otros no. Imaginan que ascienda mamá, perdonen, quiero ser caballeroso, y que asciendan los hijos y papá no suba. La desesperación, el dolor y la angustia. Todo el mundo ascendiendo y el tipo allá abajo que no mira. Arregle el asunto ahora, que estamos a tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe y ayer ya se fue. Hoy es el día. Noé preparó su casa inmediatamente. Pero hay una parte teológica, y bendita sea la teología, que debemos entrar. ¿Qué significa contender? Aquí comenzamos. ¿Qué significa contender? Vamos a ver en el idioma original el significado de la palabra contender. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un diccionario hebreo que define el verbo contender en estas palabras. Significa traer justicia, significa ir a la corte, significa pasar sentencia, significa contender, significa actuar como juez, significa gobernar, significa declarar una causa, significa pelear, significa discutir. Todos esos valores tiene el verbo contender. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Da la idea de estar delante de una corte. Es el enfoque de una presentación legal, una situación forense, porque el verbo hebreo contender es un verbo forense, un verbo legal. Tiene que ver con una situación de la corte. Hay un problema serio
y la corte que sesiona es la corte celestial. Está Noé y su familia y está el resto del mundo. El Espíritu dice, no contenderé con los seres humanos para siempre. Pero, ¿quién es el foco de contención? Noé y su familia. ¿Quién es el instrumento del Espíritu para contender con los malos y pecadores? Noé y su familia. ¿Cuál es el elemento que tiene el Espíritu para mostrar lo que ellos deben ser? Noé y su familia. Dios quiere hoy contender con la humanidad. El Espíritu necesita familias para contender con la humanidad. Necesita hombres y mujeres consagrados y fieles que junto a sus hijos muestren al mundo la santidad de Dios en un mundo lleno de pecado y de maldad. Hoy Jehová necesita de ti y tu familia para mostrarle al mundo lo que es su carácter y la belleza de su santidad. Esa es la manera de contender. Esa es la forma como el Espíritu trabaja para bendición de la humanidad. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, hablemos un poco de Noé rapidito. Génesis 6, 8. Mira lo que dice el versículo 8. Dice el verso 8, pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Paralelismo de las líneas, una figura hebrea, que presenta una idea y lo hace en crecimiento. Noé, varón justo. Noé, varón perfecto. Noé caminó con Dios. La idea de justo, la idea de perfecto se explica en la última frase. ¿Por qué era un hombre justo? ¿Por qué era un hombre perfecto? Porque caminaba con Dios, porque se relacionaba con Dios, porque hacía lo que a Dios agradaba, porque estaba en íntima comunión con Dios. Pastor, ¿cómo se entiende esto? Hay un capítulo en la Biblia que me maravilla porque en ese capítulo Dios se expresa en una forma tan hermosa que ojalá, para mí sería, wow. Dios se expresa de 3 hombres como no lo hace de nadie en la Biblia. Y aparece una frase interesante en ese capítulo de la Biblia que nos ayuda a entender lo que estaba pasando con los antediluvianos. Y nos ayuda a comprender por qué Noé era tan especial para Dios. Ezequiel capítulo número 14. Vamos rapidito, por favor. Ezequiel capítulo 14. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, los versículos 3 en adelante nos plantean lo que está pasando. Y luego vienen unas palabras de Jehová que son increíbles y cómo Dios exalta a Noé. Ezequiel capítulo 14, versículo número 3. Hijo de hombre, dice Dios, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿dónde dice? En su corazón, en su mente. Los antediluvianos eran tan sabios que sabían que nunca había caído un diluvio. Sabían que eso de lluvia, eso era una locura, porque la tierra estaba cubierta por una capa de vapor de agua, donde no era necesaria la lluvia. Y entonces nunca había llovido, así que no necesitaban lluvia. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, en su mente, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Así que las personas en la época de Ezequiel, aquellos hombres y mujeres de la época de Ezequiel, estaban más enfocados en sus propias ideas que en las palabras de Jehová. Versículo 4. Háblales, le dice Dios a Ezequiel, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Poner ídolos en nuestra mente significa anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Significa ampararnos y apoyarnos en nuestros criterios primero que en los criterios de Jehová. Significa caminar en las sendas que nosotros creamos y no en las sendas que Jehová creó. La idea más acabada de este pensamiento está en el libro de Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 10 y 11.
Mire qué cosa linda, la Biblia es un mapa. Y si usted sabe buscar las señas precisas, llega más rápido al punto que debe llegar. ¿Qué estaba pasando con los antediluvianos? ¿Qué estaba pasando con los hombres en la época de Ezequiel? Aquí está una frase, 2 pasajes, 2 versículos que nos ayudan a entender más claramente el problema específico de lo que estaba ocurriendo. El mismo problema que pasa hoy, no solamente con los incrédulos, sino con la mayoría de los cristianos. ¿Cómo pueden hablar de un Dios todopoderoso viviendo vidas tan pobres? ¿Cómo pueden hablar de un Dios que todo lo puede cuando se viven arrastrando como gusanos? ¿Dónde está tu Dios?, pregunta la gente. Divorcios entre los cristianos, familias destrozadas. ¿Qué pasa contigo? Le dije que la cosa se iba a poner caliente. ¿Se lo dije o no se lo dije? Y creo que ya se está calentando el asunto. Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino guerra, espada. Y si se armó el pleito, que se arme. Y si esta noche se va a armar, que se arme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienen que haber cambios en nuestra familia? ¿Tenemos que levantar más a Dios en nuestra vida? ¿Tienen nuestros hijos que ver más claramente al Dios que decimos predicar y creer? ¿Sí o no? Si nuestros amigos vieran en nosotros lo que es la voluntad de Dios, la mayoría de ellos ya se hubieran entregado al Señor. Pero ¿qué hacemos? Nos acomodamos más para estar más en paz con ellos. Y eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren conocer a Jehová. Ellos quieren conocer personas que conocen a un Dios vivo. Ellos quieren ver en tu vida el testimonio de que Dios es real. Estamos más empeñados en enseñar una doctrina que mostrarle un estilo de vida. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y cuál es el resultado? Ídolos en la mente, Isaías 50, versículos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y dice ahora, el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice? Y apóyese en su Dios. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas, antorchas, que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Está bien? ¿No quieres caminar en la luz que yo creé? Correcto. Ve a la luz que tú creaste. Pero te voy a decir una cosa, va a morir con dolor. Mi pregunta, ¿no están pululando cada vez más las enfermedades? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No hay más personas desquiciadas mentalmente cada día? Están viviendo conforme a la luz que ellos inventaron, pero no han aceptado la luz de Jehová, su palabra santa que expresa su voluntad. Noé aceptó la luz de Jehová. Noé creyó a Jehová. Noé confió en Jehová. Noé contendió con los antediluvianos. Noé fue el instrumento de Dios con su familia para que el Espíritu pudiera encarar y enfrentar los antediluvianos. Hoy Dios está buscando por tu familia. Hoy Dios quiere que su Espíritu more en la vida tuya, de tu esposa y de tus hijos. Hoy Dios quiere que tu hogar se convierta en un símbolo del cielo en la tierra. Hoy debemos tomar la decisión de romper nuestra agenda familiar y colocar todo bajo la agenda del Dios Todopoderoso. Hoy debemos decidir que nuestro hogar se regirá por los principios de la palabra de Dios. Hoy debemos romper los ídolos de nuestra mente y caminar bajo los dictámenes, los capítulos y artículos de la Constitución del Dios Todopoderoso. Y entonces, caminando bajo su luz, y entonces, creyendo en su palabra y su verdad, y entonces, iluminado por la luz de su palabra, haremos sendas correctas hasta la patria eterna, la Canaán celestial. Esa es la idea de los ídolos de la mente. Pero mire qué cosa rica ahora. Me gusta Dios. Hay un capítulo de la Biblia donde Dios inspira y hace un poema de amor. Mamacita. Lo pueden leer en su casa, el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Yo no lo voy a leer aquí. Cuando era un adolescente me daba apuro leer ese capítulo y me daba vergüenza y saltaba el capítulo y seguía en el 17. Cuando era adolescente me daba vergüenza leer Cantar de los Cantares porque decía, ay mamacita, ¿quién puso este libro en la Biblia? Pero ahora ya
con los años que tengo entiendo ahora qué era lo que Dios quería decir. Ezequiel capítulo 14, aquí viene el centro de todo este asunto. Aunque esa gente tenía ídolos en su mente, Jehová nombra 3 personajes de la Biblia. ¡Wow! 3 personajes de la Biblia que hicieron a Dios sonreír de gozo. Imagino a Dios estrujándose la mano de alegría cuando ve estos 3 muchachos de él. ¿Están listos para que leamos esto? Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Dice, leamos a partir del versículo número 15. Dice, Ezequiel capítulo 14, 13. Ezequiel 14, 13. Aquí aparecen 3 personajes preciosos, 3 hombres, y entre ellos está Noé. Capítulo 14, versículo 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Oiga ahora, si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas se librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y dice Dios, si trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y yo te pregunto, ¿tenía Dios un alto concepto de Noé? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cosas que no se veían, aún cosas que no se veían, Dios se las contó a Noé, y Noé las creyó porque las dijo Jehová, no porque él las supiese. Nunca desconfió de las palabras de Jehová. Si Jehová te dice es así, ¿qué debemos hacer? Hacer como dice Jehová. Cuando era un jovencito de 23 años, un día vino una hermosa dama a una conferencia que estaba dando. Siempre andaba detrás de tener una novia y Jehová no me dejaba. Señor, yo quiero una novia. ¿Para qué quiere novia? Entonces yo no decía más. Así que un día vino una hermosa muchacha a la conferencia y bueno, vino la primera vez, terminó la conferencia, comenzamos los estudios post-conferencia y una noche le pregunté, ¿y esta muchachita? Entonces el Señor me dice, esa va a ser tu esposa, tu novia, tu esposa y la madre de tus hijos. Esta muchachita, esa muchachita. Duramos 5 años de amor con la muchachita, tenemos 22 años casados, tenemos 3 hijos y Jehová no se equivocó. Todo el mundo que conoce a mi esposa sabe que es una mujer de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jehová no se equivocó. Así que deja de estar desesperado que con quién me casaré, con quién me casaré. Conságrate a Dios. Que yo quiero un hombre bueno, una mujer buena. Sé tú una persona buena. Recuerdo una vez que le decía, yo quiero una muchacha así, 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 y que tenga esto, aquello. Y me preguntó, ¿y tú lo tienes ya? Y me dio vergüenza. Ponte en las manos de Dios. Rompe los ídolos de tu mente. Satanás es especialista en colocar ídolos en nuestra mente. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. O eres intelectual, Satanás te vende y te vence con el ídolo del doctorado. Tú vendes tu alma al diablo, lo que sea, para tener un doctorado. Espérate, mi negro. Dios te puede dar más que un doctorado siéndole fiel a Él. ¿Sí o no? Tus ídolos son los negocios. Pues el enemigo te quiere comprar con los negocios. Espérate, querido. Dios es el dueño del oro y la plata. Ven a Jehová
y Él se encargará de tus negocios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tu ídolo es tu familia, conságrate a Dios y Dios se encargará de salvar a tus hijos. Isaías 49, ¿no dice tu pleito y yo lo pleitearé y qué cosa? Y yo salvaré a tus hijos. ¿Dios tiene palabra? ¿Cumple Dios su palabra? ¿La cumple o no la cumple? Pues sí la cumple. Jehová es Dios. Noé caminó con Dios, Job caminó con Dios y Dios da testimonio de estos hombres. La palabra clave en este momento es la palabra testimonio. ¿Cuál es la palabra? Testimonio. Hay testimonio en la vida de Noé y en la vida de su esposa y en la vida de su familia. ¿Qué es testimonio? En el Evangelio según San Juan, la palabra testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Noé presentó las evidencias a favor de Jehová. Noé mostró al mundo que a pesar de la mundanalidad rampante, que a pesar de la pecaminosidad del ambiente y del lugar, él, su esposa y sus hijos pertenecían a Jehová. Y nada ni nadie lo movió de ese punto. No es qué cosa es un diluvio, no sé. No es qué cosa es lluvia, no sé. No es qué es lo que va a pasar. Viene un diluvio, viene lluvia, todo se va a llenar de agua. Noé creyó a Jehová. La pregunta para ti, ¿a quién le has creído tú? En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, aparece una frase con la que quisiera ir aterrizando. Génesis 15, 6. El patriarca dice Génesis capítulo 15, versículo 6, y me llama la atención por los detalles de este versículo, y me gusta. Génesis 15, 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y creyó, ¿qué cosa? A Jehová, ¿y qué más? Y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová. Jehová vino y habló con Abraham. Abraham habló con Jehová y Abraham le creyó. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, ¿y qué cosa? Y sé perfecto. ¿Te gustaría caminar con Dios como lo hizo Noé? Amén. Me gustaría verte en pie si esa es tu decisión. Pastor, ¿qué significa caminar con Dios? Significa vivir conforme a su voluntad. Y donde quiera que tú estés, mientras Sara canta, coloca un pensamiento en tu mente. Desde hoy rompo mi agenda. Desde hoy decido caminar con Dios como lo hiciera Noé. Y a todos ustedes presentes, quiero pedirle con todo mi corazón, si esta noche usted ha descubierto que el secreto del éxito matrimonial es caminar con Jehová y con la agenda de Jehová, y quiere tomar la decisión esta noche de hacerlo en su vida personal y con su familia, mientras Sara canta, por favor, acérquese usted al altar para que coloquemos una bendición sobre usted y su familia en esta noche. Adelante, comencemos a pasar. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel,
permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que adentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Era un día jueves y estaba hablando con mi mamá. Estaba muy enferma y sus días estaban siendo contados. Había sido muy reacia, resistente al llamado del Espíritu de Dios por 17 años y 6 meses. Pero ese día, en su cama, con una cirrosis hepática fulminante, con el vientre así, no podía moverse de un lado a otro de la cama. Estaba sentado en una silla dialogando con ella. Le hice otra vez la invitación de entregarse a Jesús y dijo que sí. Yo comencé a llorar y ella también. Y entre las cosas que hablamos fueron tantas cosas maravillosas. Le dije, mamá, ¿por qué ahora sí? Siempre me dijiste que no. Me dice, mira Andrés, hace más de 17 años que yo estoy mirándote. Tú eres mi hijo menor. Y últimamente yo me he dicho, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Este mi hijo más pequeño ha dado su vida a Dios. Ha estado caminando con Dios toda su vida. Y yo siempre me he resistido. He buscado 1000 formas de encontrar algo malo para rechazar a Dios y señalarte las cosas malas que han pasado en tu vida. A ver qué encuentro para no aceptar a Dios. Y veo que Dios te ha cuidado, te ha protegido y te ha conservado por la senda del bien. Hoy yo acepto al Señor. Amén. Yo comencé a llorar. Le dije, pero mamá, ¿y por qué ahora? Me dice, mira mi hijo, dale gracias a Dios esta enfermedad. Porque si yo no hubiera tenido esta enfermedad, nunca lo hubiera aceptado. Es ahora enferma, como yo he entendido la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Hay mucha gente que tiene que sufrir para poder aceptar al Señor. Noé y su familia, no crea usted que una humanidad tan incrédula como era, no le hicieron la vida imposible a Noé y a su familia. Aún después de estar dentro del arca, en esos 7 días la gente se estaba burlando. Un mundo sentenciado y condenado, y todavía se burlaba. De manera, querido, que si usted decide hoy entregarle su vida y su familia a Jehová, no espere un lecho de rosas. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque vengan los problemas, el Señor estará con nosotros como poderoso gigante. Hay muchos problemas que enfrentar, pero cada dificultad, cada problema será una bendición de Dios para crecer. ¿Están decididos ustedes y ustedes, amigos, a mantener su decisión de servir a Jehová? ¿Están decididos? Querido Dios, hoy, solemnemente en su presencia, entregamos nuestra vida y nuestra familia bajo su cuidado.
Hoy pedimos, oh Dios, que su Espíritu Santo descienda en nosotros y en los nuestros para ser la familia de Jehová que contienda con esta humanidad. Amén. Hoy queremos ser el testimonio vivo, la familia de Jehová que condene a un mundo de pecado. Dios, gracias por las bendiciones recibidas. En sus manos nos entregamos todos, aceptando su voluntad cualquiera que sea. Amén. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén, gloria a Dios. Usted ha escuchado un mensaje de Dios, un llamado de Dios. Esperamos que usted también en su hogar ha hecho una decisión, igual como lo hicieron aquí presentes. Les invitamos a concretar esa decisión con la invitación que se hizo de romper esos ídolos y seguir a Dios con todo su corazón. La puerta de misericordia está abierta ahora, pero no se le promete a nadie mañana. Aproveche de esta oportunidad de hacer de Cristo Jesús su mejor amigo. En Tres Saben Latín es nuestro privilegio presentarle a ustedes la palabra de Dios. Les pedimos que sigan orando por el pastor Andrés Portes para que Dios lo siga usando durante esta campaña evangelística para presentar un mensaje del trono de Dios, del trono de gracia. Los vemos aquí en la próxima ocasión a esta misma hora. También les invitamos a que busquen amigos y otros que también sean bendecidos por la campaña. Usted puede ser parte de cambiar una vida y les invitamos a hacerlo. Igual con los que están presentes. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Pueden levantar sus manos? Alabado sea Dios. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos invitándolos a que busquen a Jesús con todo su corazón y con Él encontrarán paz y felicidad que empieza en esta tierra y continúa para siempre. Hasta la próxima.